Bueno, ¿cómo llega Aníbal Vázquez? Bueno, pues yo cuando me hacían esa pregunta siempre contestaba igual. Aníbal Vázquez y una fuerza de la naturaleza, efectivamente, y es el resultado de una cultura, un ecosistema político muy concreto, que es el de la cultura minera y el ecosistema de ese movimiento obrero asturiano del tardofranquismo y de la primera transición. Y era un hombre tremendamente conocido en todo el concello de Mieres, bueno, y también bastante conocido fuera, pero Mieres, bueno, pues porque toda su vida estaba enseñada al concello a través de la militancia y la actividad asociativa, ya fuera de izquierda política, pues estaba enseñado, bueno, estaba más o menos un poquitín en los años de la transición, pues hizo campaña por unidad regionalista y posteriormente estaba un poco cercano al MC y al PCA, un poco entre los dos, y posteriormente desde Izquierda Unida, desde el año 86, estaba muy vencido a comisiones obreras, donde fue un cuadro sindical de primer orden, y muy vencido también a lo que sería el tejido asociativo del Concello Radio Parpalluela, Tertulia 17 o la Asociación Cultural Santa Bárbara. Todo eso en conjunto, pues lo que generó yo una persona muy conocida, que vamos, hasta las piedras conocían a Aníbal, y eso fue que cuando saca la alcaldía del Concello en 2011 lo faga en medio de una fola realmente de entusiasmo tremenda. Y eso que la primera legislatura de Aníbal no fue para nada fácil, porque la situación económica ya era terrible, ya era catastrófica. Pero precisamente la sinceridad y la ejemplaridad del ejercicio de la su actividad como alcalde fue lo que lo afitó en el poder. O sea, después de 4 años de aplicar recortes porque no quedó otra, y de inversiones cero porque no había, repito, un duro, pues eso fijo que a las siguientes elecciones se sacara una mayoría absoluta que se volvió a sacar una vez más en 2019 y volvió a sacarse ahora, pues este año en 2023. Quiero decir con eso que la persona de Aníbal ya era muy popular a todos los niveles, muy popular como alcalde y muy popular como persona. Y era una persona muy conocida también por su inmenso sentido del humor, que lo hacía tremendamente gracioso, pero no era ese tipo de personalidad que intenta tapar con sentido del humor lo que lleva otro tipo de carencias. Para nada, al mínimo que se rascara, veías en Aníbal el cuadro político y sindical que siempre fue. Por eso, precisamente, en su ausencia, deja un hueco tan grande entre la ciudadanía de Mieres, entre la izquierda asturiana en general y entre todos los que tuvimos el honor de conocerlo y de tenerlo su amistad. Realmente, güey, Mieres y un poquitín está triste y Mieres un poquitín más prove porque efectivamente faltanos el nuestro alcalde Aníbal Vázquez.